Bien, cambiamos de tema, vamos a materia internacional. El presidente Gabriel Boric viajará este lunes, ya está viajando a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, la última de su mandato, donde expondrá sobre defensa del derecho internacional, democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible. Su intervención genera expectación principalmente desde el oficialismo, ya que han presionado para que el mandatario haga un gesto a la expresidenta Bachelet ante su posible nominación como candidata para dirigir la ONU. De hecho, la expresidenta está invitada en la delegación chilena. Queremos profundizar en este tema. Estamos con Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Mañana Informativa. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Partamos con esta última Asamblea General de Naciones Unidas del presidente Gabriel Boric. Acá mencionamos algunos temas que se esperan. ¿Qué crees que va a ser lo que estará presente en este último mensaje que entrega el presidente Boric? ¿Y por qué es importante tanto para él como también para la política exterior chilena? Sí, de acuerdo. Bueno, desde luego es relevante, estamos ante la organización global y multilateral por excelencia, que ha estado presente desde los años 45, 46 en el acontecer internacional y que ahora está celebrando o conmemorando precisamente los 80 años de su creación en un punto de inflexión para lo que sería una eventual reforma, un ayornamiento para colocarla al día. Arrecian las críticas y sin embargo sigue siendo la institución que de alguna manera ha gestionado hasta donde ha podido el tema de la paz, ha regulado ciertos conflictos y sobre todo ha hecho una gran contribución a lo que son los temas del desarrollo económico y social de los pueblos. Por lo tanto, es ciertamente una ocasión muy especial donde parte de lo que he ido acordando con otros mandatarios va a estar presente. Mañana es el último discurso del presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de la ONU. Lo decíamos acá, está invitada también la presidenta Michelle Bachelet y hay mucha expectación respecto si habrá una postulación de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de la ONU. ¿Cómo analizas esa posibilidad? ¿Habría alguna alternativa de que esa postulación se lleve a cabo, de que sea una realidad? A ver, yo diría que hay elementos que podríamos decir son propicios para una candidatura de este tipo. Desde luego estamos hablando de ya 10 secretarios generales que han estado al mando de esta organización y si esto fuera por turno, que no lo es exactamente, pero hay una idea instalada de que correspondería al sur y particularmente a América Latina y que esta vez tendría que ser una mujer. Por lo tanto, diría que hay elementos que son propicios a su candidatura. Sin embargo, también hay otras candidatas de la región como Rebecca Greenspan, entre otras, como la canciller mexicana, también otro caso, que también están en el mismo, podríamos decir, en el mismo estatus. Y al mismo tiempo decir que la candidatura la expresidenta Michelle Bachelet sin duda tiene apoyos, concita adhesiones, pero al mismo tiempo a producto de su mismo trabajo en Naciones Unidas en derechos humanos, puede suscitar algún tipo de resistencias o de alguna manera hacer más difícil que algunos estados que se vieron afectados por algunos de sus informes, como China, estén de acuerdo. Así que yo diría que no es un camino fácil, pero Ujú. ciertamente hay unos elementos propicios. ¿Y es importante esta instancia en Nueva York de cara a estas posibles pretensiones de la expresidenta Michelle Bachelet? Sí, porque es el momento exacto para concitar adhesiones y poder hablar cara a cara con varios mandatarios que se dan cita y mandatarias que se dan cita en Nueva York. Por lo tanto, sabemos que el presidente Boric además tiene esta reunión que fue prefigurada, podríamos decir, en esa cumbre progresista hace un par de meses atrás Sí. con algunos mandatarios de la región más España, a las cuales eventualmente se agregarían otros provenientes del mundo anglosajón como Carney de Canadá y otros países. Por lo tanto, ciertamente es el momento para levantar esta candidatura, donde yo creo que hay que tener, más bien mirarlo con una confianza calculada, relativa, por los elementos que he dicho. Ella ya actuó en ONU y de alguna manera hubo algunos estados que no estuvieron completamente satisfechos con alguno de sus informes, que a mí me parece que era lo que correspondía, pero que sin embargo si hay intereses que son tocados. Y además un Estados Unidos que sabemos que está renuente a liderazgos que no sean
básicamente es su línea y claramente hay divergencias ahí en torno a figuras del corte de Michelle Bachelet. Gilberto, y vamos a esto que nombraste, la cumbre en defensa de la democracia que tuvo su primera reunión en Chile. De hecho, existirá esta segunda reunión en Nueva York en el marco de este encuentro por la Asamblea General de la ONU y esto tiene lugar el día miércoles. Uno de los puntos importantes es lo que tú nos nombrabas, la incorporación de nuevos países para que esta instancia no quede radicada en quizás unos pocos, sino que se extienda un poco más. Ahí también se espera la presencia de Michelle Bachelet. Bueno, desde luego yo consideré en su momento, y lo puse por escrito, que me parecía una muy buena idea, que era necesaria, sin embargo, algunos ajustes. Por ejemplo, una representación más amplia, no digo solo en sentido eh, geográfico, sino que también en las ideas, ¿no? Que junto con el mundo progresista más cercano a la idea socialista, también pudiese haber representación del mundo liberal, que también tiene una perspectiva progresista respecto a varios temas. El caso, dije, de Mark Carney de Canadá, así como otros representantes eventualmente de lo que es Oceanía, ¿no? Es decir, esto puede ser un momento también para ampliar ese abanico y hacer unas contrapropuestas respecto a lo que significa un mundo que también está haciendo serias críticas al papel de la ONU. Por algún lado, algunos dicen que no ha sido eficiente, yo creo que en general están todos de acuerdo en eso, pero hay quienes, además de decir que no es eficiente, quieren recortar varias de sus competencias y facultades. Por lo tanto, creo que es el Mm. momento no solo para apuntalar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, sino también para acordar elementos en común que será presentado también en esta Asamblea Ordinaria de Naciones Unidas, la 80. Sí, hay un tema que nos imaginamos va a estar muy presente, que es lo que ocurre en la Franja de Gaza y también este reciente reconocimiento de Gran Bretaña, también de Canadá, de otros países respecto al reconocimiento del Estado de Palestina. ¿Cuánto la situación de Palestina va a cruzar esta Asamblea General de la ONU, Gilberto? Pues bastante, mucho, y sabemos que han habido movimientos para de alguna manera colocar esto en el centro de las deliberaciones en esta Asamblea 80, entre otras cosas porque tenemos que decirle a la gente que Naciones Unidas está compuesta por 193 estados, más dos estados observadores, que son el Vaticano y el Estado palestino, que sin embargo hay toda una idea de hacerlo Estado pleno. Esto no cuenta con la anuencia de todos los estados y pueden haber resistencia en el Consejo de Seguridad, particularmente el veto de Estados Unidos, y sin embargo hay un sentir mayoritario. Ustedes ven que Francia fue el primero en anunciarlo, pero se adelanta finalmente y lo reconoce formalmente el Reino Unido, Australia y Canadá. Y a su vez vamos a ver en esta asamblea como Francia, un país muy relevante también para la zona de Medio Ujú. Oriente, al igual que el Reino Unido, va a hacer el reconocimiento oficial junto con otros. Es decir, podríamos decir que van a ser mucho más que los 150 estados que reconocían a Palestina hace una década y media atrás y ahora francamente nos vamos a ir acercando a los 160, 170. Es decir, una abrumadora mayoría se va a rubricar en esta asamblea de Naciones Unidas, que sin duda va a tener como es este uno de los temas cruciales. ¿Y todo esto a raíz de qué? Bueno, de la campaña Gaza, Mm, que ha mm, sido inmisericordia, una masacre mm. en muchos sentidos y que después de prácticamente 2 años concita algún tipo de apoyo a nivel internacional. No lo que se está ocurriendo en Gaza con el ejército de Israel, sino que el reconocimiento a Palestina. Acá, ¿qué efectos prácticos puede tener? Porque es un efecto simbólico, ¿no? De que países de economías importantes den este reconocimiento al Estado de Palestina, pero en lo práctico, ¿qué puede cambiar? Bueno, desde ya comentarte que cuando hablaba de Francia y Reino Unido fueron las potencias rectoras y que protagonizaron los mandatos en el heredero, o Ujú. lo que era, perdón, el antecesor de Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones, que conocen muy bien la región y que están dispuestos a dar un paso adelante, ¿ah? Este movimiento, quiero decirles, ya hace 15 años atrás lo protagonizaron los países de la región, Argentina, Brasil y Chile, en el reconocimiento, hace entre 14 y 15 años atrás. Ahora son estas potencias que alguna vez fueron coloniales en esta región del mundo, que podríamos decir va a tener efectos prácticos en la medida en que ese reconocimiento va a verificarse también en intercambio de embajadores plenos, ya no de Mm, representantes, mm, sino que embajadores plenos. Y bueno, el tema es cómo pasar del simbolismo mm, a otro tipo de efecto concreto. Las presiones que se pueden hacer en ese sentido, también en la Asamblea de Naciones Unidas van a ser cruciales. Siempre recordando que hoy día podríamos decir que Israel está, yo no diría aislada completamente, mm. pero hay varios estados que le han retirado el apoyo en lo que se refiere a su acción militar, desde luego.
pero cuenta aún con el aval y el respaldo de Estados Unidos. ¿Hay un aislamiento de Washington también con esto? Lo leía en el diario El País como una especie de titular respecto a lo que está pasando entre Israel y Palestina. ¿Se da quizás un, entre comillas, aislamiento de Washington con Israel respecto a esta situación? Bueno, lo vamos a decir de esta manera. Hace un día y fracción, casi dos, hubo una votación para incorporar a las discusiones sobre el tema que le compete a la delegación palestina, que es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y hubo apenas 5 estados que votaron en contra. La gran mayoría de los estados, la abrumadora mayoría de los estados, el 90% de los estados votaron a favor de que se incorporara de alguna manera a Palestina en las deliberaciones, cosa que hoy día lo puede hacer solo excepcionalmente porque es observador. Y en ese sentido yo diría que Estados Unidos no está completamente solo, pero es una posición más solitaria que en otros temas. Ciertamente en temas como la lucha contra el narcotráfico, incluso si es guerra, que también es discutible y se discutirá, ya hay algunas señales respecto de eso, tiene mucho más apoyo que la cuestión palestina. Es decir, Ujú. en poder blando, en influencia, Sí, Palestina ha ido creciendo en los últimos años, pero sabemos que quien está determinando el curso de los acontecimientos es el poder duro, sí. puro y duro de las Fuerzas Armadas, que en el caso de Israel. Así que ciertamente Estados Unidos tiene ahí todo un tema y va a tener que hacer uso no solamente de la fuerza, sino que de su diplomacia para concitar algún tipo de respaldo o más bien llegar a un acuerdo con otro de sus aliados respecto al tema de Palestina. ¿Se ve una salida respecto a lo que ocurre en la Franja de Gaza? Porque acá, claro, como quizás en poder blando lo que estamos conversando, se ve que Palestina adquiere apoyo internacional, concita, hay un consenso respecto a la situación de Palestina, quizás de lo que se vive en la Franja de Gaza, pero por otra parte tenemos información, por ejemplo, de ministros de Israel que hablan de repartir Gaza, de desarrollar proyectos inmobiliarios, o sea, absolutamente contrario a lo que me imagino querría la nación palestina. Bueno, es el plan que ha sido denominado por la prensa la Riviera de Trump, alguna Ujú. prensa como la que usted citó, claro, para dejar de alguna manera atado a Estados Unidos al futuro inmobiliario de esa región. Todos Sí. sabemos seriamente que una cuestión nacional es harto más profunda que un negocio inmobiliario, que puede dar resultados en muchos sentidos, pero que para este tipo de cuestiones no, porque hay sentimientos y pulsiones que son mucho más profundas, integradas. Yo lo diría de esta manera, un poco casi dramáticamente, ¿no? Esta quizás es una de las últimas oportunidades que hay para darle salida a esta idea de los dos estados. Mm. Es muy, muy difícil porque es lo que ha dicho además la declaración de los países que se han ido sumando a Europa. Ya vamos en 12, 10 o 12 países de Europa que han dicho que se suman. Eso hace 3 años atrás no era así. Pero lo que han dicho es que lo que quieren son dos estados. ¿Ah? Reconocen desde luego el derecho del Estado de Israel a existir, pero también reconocen a Palestina. Esta puede ser una de las últimas oportunidades. Y eso depende de que un hecho simbólico, que es el reconocimiento de un Estado, transite a una actividad diplomática efectiva que dé garantías también a Israel respecto a, eh, a lo que es la Autoridad Nacional Palestina. Por lo que sabemos, lo único seguro, o más bien lo único que puedo decirte seguro, es que está claro que Hamas no está no está dentro de las variables. Hamas no tiene ni una chance de seguir de alguna manera dirigiendo a un segmento de aquel futuro Estado palestino si se concreta. Eso es lo que están todos de acuerdo. Lo demás está todo por verse. Más, Netanyahu dice Mm. que eso no va a pasar nunca y al parecer el presidente Trump lo respalda. Vamos a ver, en este caso Occidente, una parte muy importante Occidente que es la Europa occidental, está dando un paso adelante. Miren lo que voy a decir, siguiendo lo que hizo Sudamérica hace 3 lustros atrás, hace década y media. Y por último, Gilberto, te quería preguntar acerca de lo que podemos esperar del presidente Trump en esta Asamblea General de la ONU, porque claro, hemos hablado de varios temas que van a estar presentes, quizás la misma situación de Palestina, de la Franja de Gaza, puede ser unos temas que aborde el presidente Donald Trump en su intervención. Bueno, va a aludir a eso y a otros temas que son intermésticos, que son domésticos e internacionales, ¿verdad? Va a aludir al tema de su guerra contra el Ujú. narcotráfico y la acción en la región, particularmente en aguas del Caribe. Entonces, vamos a ver ese y otros temas que uno diría son de política también doméstica, pero que se van proyectando internacionalmente. El papel del presidente Donald Trump es una persona escéptica de estas organizaciones internacionales, del papel de estas organizaciones internacionales, y por lo tanto los quiere acotar lo más posible su nivel
de acción. Básicamente podríamos ir en línea con lo que planteaba el presidente Milei de Argentina en la anterior reunión, que es básicamente que se concentre en temas de paz y seguridad. Pero Naciones Unidas, hay que recordarles que cuando se creó hace 80 años atrás, uno fue la paz y la seguridad internacional, el otro fue el desarrollo para terminar con la pobreza, con la enfermedad y otros flagelos que azotan a la humanidad. Así que su labor es harto más importante y lo que todos concordamos, los que están acá, allá, es que no ha sido eficiente, en el último tiempo muy poco eficiente, de que hay una cantidad de elementos, de agencias que duplican esfuerzos, hay 4.000 mociones que se aprueban pero no se practican, hay que ver cómo se logra, se hace más eficiente. Eso sin duda necesita una reforma y esta será la oportunidad. Bien, Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación para ayudarnos a entender lo que va a ser esta importante semana en el marco de la Asamblea General de la ONU. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.